B2B Sales Podcast. Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de B2B Sales Podcast. Somos Nelson Rodríguez y Jorge Duque. Como ya recordaréis, en el anterior capítulo estuvimos detallando y comentando el proyecto de inteligencia artificial generativa en el que hemos estado trabajando, y nos gustaría en este capítulo profundizar más en el proceso de validación de las respuestas de la inteligencia artificial generativa. Nelson, ¿cuál crees que fue el éxito o por qué crees que tuvimos éxito con este proyecto? Sin duda porque involucramos desde el principio a los ingenieros de preventa. Al final son ellos los que tenían el proceso claro en su cabeza y saber qué les dolía y cuáles eran los problemas que tenían realmente en su día a día. Fue súper importante dejarles modificar las ofertas. Si bien le habíamos quitado la necesidad de redactar, tenían que validar. Y ahora es entender que todo el proceso, todo proyecto de inteligencia artificial, no podemos creerle a la primera la inteligencia artificial, si no sabe algo ya va a alucinar, entonces nuestro rol es nuestra responsabilidad validar esos textos para que en verdad mejoren la calidad, y en este caso la calidad de las ofertas, y que la IA la ayude a aprender de una forma más eficiente y que se adapte a las necesidades específicas, en este caso de la ingeniería de preventa. Un punto aquí muy importante fue el tener ese conocimiento del negocio. Al final es necesario entender cuáles son los problemas que se enfrentan con los ingenieros en su día a día, entender cuáles son sus procesos, y de hecho ahí tu experiencia previamente como ingeniero de preventa fue fundamental, porque ya conocías cuáles eran sus desafíos, los retos y cómo podíamos afrontarlos. Claro, porque al final fue ingeniero hablando con ingenieros, negocio hablando con negocios. O sea, quien en verdad domine sus problemas, al final los cuenta de una forma más amigable con alguien que en verdad te entiende. Pero creo que ayudó muchísimo que fueras consultor, porque nos ayudaste a estructurar muy bien los procesos y a gestionar cómo identificar y gestionar esas eficiencias. Creo que también fue valioso tu aporte como consultor. Pero ¿qué me dices de las áreas técnicas? Pues un punto muy importante es involucrar en este tipo de proyectos a las diferentes áreas técnicas. Concretamente, en este proyecto fue necesario hablar con la gente sobre todo de arquitectura, de seguridad. Dentro de arquitectura hay varias ramas, tenemos la parte más de inteligencia artificial, pero también la parte de comunicaciones. Todas ellas, y gracias a ellas, pudimos en primer lugar ver si era viable técnicamente este tipo de solución, y después nos ayudaron en todo el proceso de configuración de la arquitectura que tenía este sistema por detrás. Entonces, en este proceso es fundamental hablar con las diferentes áreas técnicas, pero tener siempre en cuenta la visión de negocio. Claro, creo que fue fundamental contar con ese apoyo técnico y sobre todo tenerlo en la casa, tenerlo en Telefónica. Podemos resumir entonces, ¿no? 4 puntos importantes para que todo proyecto de inteligencia artificial, por lo menos, se pueda comenzar. Tenemos que tener muy claro el conocimiento del negocio. O sea, tienes que hablar, si no eres tú el dueño del negocio, busca a la persona que sabe del negocio para entender muy bien sus procesos. Una base de conocimientos con una estructura clara del dato. ¿Dónde están los datos? Tenemos que tenerlo muy claro para poder procesarlos y medirlos. La viabilidad técnica y, por supuesto, contar con los expertos, en este caso como lo tenemos aquí en Telefónica, y, por supuesto, la validación continua de los usuarios finales. No son jueces, sino validadores que nos ayudan a que la inteligencia artificial aprenda y aprenda rápido. ¿Crees que me falta algo más? Pues yo creo que no, yo creo que hay un punto muy importante en todo este tipo de pilotos, es que es necesario ser curioso y probar. Al final, este tipo de soluciones es importante llevar a cabo pruebas piloto, ¿vale? Pero ya no solo llevar a cabo esas pruebas, sino cuando ya tenemos la validación técnica y operativa, industrializarlos, llevar a cabo un proceso de entendimiento de cuáles serían los impactos que tendría, llevarlas a toda la organización, y que seamos capaces de impulsar este tipo de iniciativas, porque ahí es cuando se logra un impacto real en nuestro negocio y en nuestro día a día. Claro, es que como le decíamos a nuestros ingenieros, valida y corrige, o sea, tu aporte está en que puedas probar, validarlo y seguir. Como ha dicho, estoy haciendo un estudio de inteligencia artificial para negocios y tengo un profesor que decía, de todos los proyectos pilotos que se están haciendo ahora de inteligencia artificial, solo el 10% pasan a industrialización. Formemos parte de eso y probemos, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse. Muchas gracias. Hasta la próxima. B2B Sales Podcast.